Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. En este caso vamos a ver una partida súper interesante por parte de Viswanathan Anand contra Vladimir Kramnik, los dos ex campeones del mundo, dos de los mejores jugadores de la historia, en una partida sensacional en donde el tema principal se basa en cómo presionar a nuestro oponente con ventaja en espacio, pero también está incluido el tema de sacrificio posicional. ¿Por qué sacrificio posicional? Porque muchas veces nuestro oponente intenta, mediante complicaciones tácticas, molestarnos en torno a realizar nuestro plan, ¿sí? Entonces, es por eso muy interesante que los sacrificios posicionales son un arma que hay que tener en cuenta para desbaratar estos ataques tácticos, ¿sí? Bueno, la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6. Una variante Petrov, ¿sí? Uno de los caballitos de batalla preferidos del ex campeón mundial ruso Vladimir Kramnik, ¿sí? Donde el cual ha sostenido muchas partidas contra jugadores muy fuertes, así que es una variante súper sólida, también llamado la variante rusa, ¿sí? O defensa rusa. Caballo por E5, D6, por supuesto acá no se puede capturar en E4, es una mala jugada porque viene dama E2, pero... y lo siguiente es, a ver, voy a poner acá la variante, dama E2, caballo acá, caballo jaque. Este es un truco muy conocido, pero que bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahora el caballo está controlando estas dos opciones y estamos dando jaque descubierto con la dama. Entonces se pierde la dama y la partida, ¿no? Entonces por esa razón es que el negro primero amenaza con D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5. Entonces la idea principal del negro es que se juega una posición simétrica, pero con un caballo en E4, que acá está lo interesante, puede llegar a ser una debilidad como un punto fuerte. Eso depende del desarrollo de los acontecimientos. El blanco en general intenta probar que este caballo en realidad está debilitado porque no tiene el suficiente apoyo, mientras que el negro, por su parte, intenta defenderlo y generar una base de ataque en la posición, ¿sí? Por eso inmediatamente el blanco ya comienza a poner presión sobre el caballo con alfil D3, caballo C6 y enroque corto, con por supuesto la intención de enrocarse y desarrollar las piezas. Viene alfil E7, C4, vean cómo el blanco en todo momento intenta presionar en realidad el caballo de E4, porque este C4 en realidad lo que hace es presionar sobre el punto de apoyo del caballo, ¿no? Entonces ahí es cuando el negro tiene que pensar sobre cómo defender la posición sin que el caballo termine cayendo, ¿no? Por eso que aquí hay una variante muy interesante que es caballo B4, que es teórica, alfil E2, enroque corto. Y de esta manera lo que se logra en cierta manera es echar al alfil de D3 que estaba ejerciendo presión sobre el caballo de E4. En este caso el blanco entonces aprovecha la situación para jugar caballo C3, que puede parecer una jugada un tanto extraña, porque uno podría decir, bueno, pero después de la captura en C3, por ejemplo caballo por C3, B por C3, el negro rompería la cadena de peones del blanco. Pero también es verdad de que el peón doblado podría desaparecer luego de C por D5. Uno diría entonces, pero luego de eso quedarían peones colgantes. Y sí, quedan peones colgantes, pero esos peones colgantes, recordemos que están compensados gracias a una muy interesante actividad, que es un poco también lo que vamos a ver en esta partida. Por ejemplo, vino alfil F5, A3, forzando al negro a capturar en C3, porque de lo contrario, el peón de D5 estaría cayendo. Entonces viene caballo por C3, B por C3, caballo C6. Bien. Entonces, esta es la posición clave de esta partida, porque digamos que el blanco parece estar con una estructura bastante rota, fíjense, súper aislado en A3, peones también doblados sobre C4, C3, el peón de D4 que no se sabe bien si está fuerte o no. Entonces, es una estructura que puede parecer bastante mala, pero ¿qué tenemos a cambio? A cambio tenemos esto, por ejemplo, ¿no? Una columna abierta para presionar por aquí, otra columna abierta para presionar por aquí, y cuando se elimine al peón de D5 también tendremos ventaja en espacio, porque el blanco tendría peones sobre el centro, mientras que el negro no tendría esta posibilidad. Por eso es que en este caso, las ventajas estáticas que tiene el negro se compensan con dinamismo. Es decir, el blanco tiene que jugar agresivo, ir al ataque para conseguir justamente un buen resultado. Mientras que el negro tiene que defender la posición, aguantar, llegar al final y en caso de llegar al final va a tener una muy buena posición con grandes chances de victoria, ¿sí? Así que así están planteadas las cosas. Vino torre E1,
torre 8 y c por d5. Vean cómo elimina el peón de d5 para justamente conseguir molestar en la posición. Dama por d5 y por supuesto el blanco necesita desarrollar rápidamente sus piezas. Por eso es que vino alfil f4. Torre ac8 y h3. Bueno, estas jugadas son muy interesantes porque en muchos casos lo que suele suceder es que el negro saca el alfil, por ejemplo, a f8, trata de generar algún inconveniente por la última fila, ¿no? Entonces, por esta razón es que básicamente el blanco libera la situación de las torres. Ahora el rey puede escaparse, ya no hay más mate en la última fila, y al mismo tiempo evita los alfil g4, que en caso de que el negro quisiera meter presión sobre el peón de d4, sería muy interesante poder realizarla, ¿no? Pero entonces el negro dice, ok, si no me dejas llegar por g4, voy a llegar por e4 y voy a ejercer la misma presión sobre el punto f3. Y realmente esta jugada parece muy interesante porque está molestando bastante la posición, o sea, está ejerciendo cierta molestia, ¿no? Ahora los c4, por ejemplo, no son posibles tan rápidamente, es decir, es una jugada realmente molesta. La pregunta en este caso sería, ¿ustedes qué harían en esta posición con blancas? Frenen un minutito el video y piensen acerca de cuál es la mejor alternativa en esta posición. Bueno, supongo habrán frenado el video, ya habrán encontrado acá que el blanco tiene que acomodar sus piezas, porque a pesar de que tiene una ventaja, digamos, dinámica, no está pudiendo llevarla a cabo, ¿no? No está pudiendo atacar como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Habría que tratar de acomodar sus piezas. ¿Cuál es la peor pieza acá en esta posición? La dama, curiosamente. La dama no está cumpliendo ningún tipo de función, ni agresiva ni defensiva, porque digamos que el peón de d4 está defendido ya, es decir, no está cumpliendo ninguna función defensiva. Por eso es que hay que acomodarla. Entonces, la acomoda jugando dama c1, caballo a5 y dama e3. Entonces, esta es la idea de blanco. Ahora la dama está en una mejor ubicación, está presionando sobre el alfil de e4, está defendiendo el punto de d4 igualmente. Existen ya trucos. En algún momento, por ejemplo, también es profiláctica porque se evita caballo c4, porque vendría alfil por c4 y el alfil de e4 está cayendo. Es decir, una jugada bastante interesante. Lo único que podría parecer un tanto extraño es que el negro tiene la opción de jugar alfil f8. ¿Qué fue lo que pasó en la partida? Sin embargo, es un error. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál hubiera sido una mejor alternativa en esta posición? Probablemente alfil g6. Lo que pasa es que, bueno, esta posición igualmente es difícil porque, por ejemplo, caballo e5, alfil d6, torre a d1 y vean cómo el blanco juega bastante dinámico. Por ejemplo, les voy a mostrar una variante en donde se nota muy bien el dinamismo que puede llegar a tener el blanco en estas posiciones. Dama b3, dama g3, vean cómo llevamos las piezas hacia el flanco del rey sacrificando peones si fuera necesario. Alfil por e5, d por e5 y claro, supongo que muchos se estarán preguntando ¿por qué no nos comemos los peones? Dama por a3. Bueno, el problema aquí es que existe alfil g4, torre acá, alfil d7, torre f8, e6 y vean cómo esta posición es terrible para el segundo jugador, ¿no? El blanco está realmente súper activo, se está cayendo el peón de c7, estamos llegando con el peón de e, es decir, tendría una posición realmente mala, ¿sí? Entonces es por esta razón por la cual la posición del negro no es tampoco tan fácil de jugar. Uno capaz que puede ver ahí los peones que están debilitados, que tal vez no está tan bien, pero la dinámica compensa absolutamente todo, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado el negro. En la partida viene alfil f8, que parece una jugada bastante normal, pero que en realidad es un error. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué es un error esta jugada? A ver si encuentran la próxima idea del blanco. Bueno, en principio parecería una jugada muy normal, alfil f8, está liberando la torre en este caso, ¿no? O sea, está molestando, pero el gran problema es que permite al blanco jugar c4, que es una jugada muy buena, porque no solamente le gana tiempo a la dama, sino que también ahora los peones se transforman en colgantes, es decir, están mejores ubicados y también pueden seguir avanzando, pueden seguir con la avanzada generando molestias en la posición del negro. Ahora, uno se podría preguntar, pero bueno, ¿y si me como el peón? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora la torre está defendiendo al alfil de e4. Sin embargo, esto sigue siendo una colgada, sigue estando mal porque tendríamos
alfil por C4, dama por C4 y caballo D2. Entonces, de esta manera, fíjense que después, por ejemplo, dama D5, caballo por E4, nos estaríamos quedando con una pieza de más. Uno diría, pero ahora, gracias a la clavada, puedo jugar F5 y de esta manera recuperar el caballo. Sin embargo, existe la jugada caballo C3 que llega justito y se termina quedando el blanco con una pieza de más, ¿sí? Entonces, por esta razón es que no se puede capturar el peón de C4 y se jugó dama D8. Entonces el blanco aprovecha las circunstancias para jugar con caballo 5 y vean cómo las piezas blancas comienzan a avanzar en la posición, comienzan a tomar la iniciativa y empieza a complicarse un poco la situación del negro, ¿no? En la partida vino alfil F5, dama C3 y B6. Entonces el blanco trae la última pieza que no está participando del juego con torre A D1, dama F6 y dama G3. Bueno, acá es muy interesante, ¿no? Porque analizando la partida, estuve investigando, por supuesto puse el módulo a ver qué es lo que opinaba de esta situación. Dice ventaja blanca, pero da una jugada que no es tan fácil de realizar, ¿no? Dice que acá una opción es jugar con C5 y me pareció muy interesante esta jugada, ¿no? Porque en general nosotros cuando jugamos con los peones colgantes no solemos hacer este tipo de jugada por una simple razón y es que deja bastantes debilidades. Estuve analizando un poco esta posición y realmente es bastante interesante porque miren la variante que ofrece el motor. Dice H6, alfil D2, otra jugada realmente difícil de realizar, torre CD8 y alfil B5. Entonces la idea es que ahora el blanco va a tener mucha presión. C6, alfil F1 y a torre D5, por ejemplo, G4, alfil E6, alfil G2. Y en esta posición dice que tiene clara ventaja el blanco. Pienso que el blanco debe tener ventaja, pero que no es tampoco tan clara. Por una simple razón. En esta situación, el negro hasta podría intentar sacrificar una calidad para luego dominar todas las casillas blancas, ¿sí? Sería ventaja blanca, pero como les digo, en la práctica no es tan fácil de ganar esta posición. Y hasta existen opciones de que el negro pueda construir una fortaleza en la posición, ¿sí? Sería bastante difícil, aunque creo que el blanco está mejor, ¿sí? En cambio en la partida vino dama G3. Una jugada que es bastante natural, defiende al alfil de F4, empieza a mirar hacia el punto C7, genera alguna discordia en la posición. Caballo C6 y caballo G4. Bien, todo parece bastante normal, todo parece estar dentro de los cánones normales de la posición. Se amenaza a la dama en F6. No sé, si se captura en G4, tomo de alfil y encima ahora el alfil de casillas blancas se activa con pareja de alfiles, así que por esa razón es que prefiere mover la dama, lo cual parece muy bien. D5, caballo A5 y alfil por C7. Entonces, esta es la posición crítica en donde realmente no está fácil qué hacer con las piezas negras, porque el blanco ha capturado un peón, pero parece ser como que hay cierta iniciativa por parte del negro. Lo que pasa que, bueno, desde el punto psicológico y desde el punto, digamos, también técnico, es muy difícil la decisión del negro, porque ahora tiene dos opciones. Puede sacrificar el peón o puede comerse una calidad. Y esto es lo interesante, porque Anand juega alfil por C7 de forma muy inteligente porque le plantea este problema ahora al negro, ¿sí? Y el gran tema está en que alfil C2, que fue lo que hizo el negro, no está bien. Alfil C2 no es una jugada del todo buena. Acá parece ser que la mejor opción es alfil C5, buscando actividad en la posición. Por ejemplo, si alfil F4, H5, gracias a este recurso, el negro puede jugar en modo de sacrificio. Porque, por ejemplo, contra caballo E3 existe dama por G3, alfil por G3, alfil por E3, peón por caballo por C4... E6, una variante un tanto alocada, un poco de lío, ¿no? En la posición, pero el negro parece que surgir después de todas estas complicaciones con una posición estable, ¿no? Es verdad que todavía hay que jugar esta posición, no está fácil porque el peón de D6 es realmente molesto, pero parece ser que el negro no está tampoco peor, ¿sí? Bueno, muy difícil la variante, por supuesto que no es todo forzado, pero parece ser un poco mejor que alfil C2. Porque vean ahora, torre C1 y caballo B3. Entonces, el negro había observado que en esta posición, por supuesto, la torre de C1 está cayendo. Entonces, evalúa que, en cierta manera, eso está bastante bien para el negro. Sin embargo, ¿qué fue lo que no vio el jugador de negras? A ver si lo encuentran. Bueno, claramente acá
Anand no se ha colgado, o sea, no es que ha perdido material y no lo ha visto, sino esto lo tenía previsto. Por eso es muy interesante alfil por C7, ¿sí? Porque la idea es hacer torre por C2, sacrificar la calidad. Es lo que les comentaba al principio. Fíjense cómo en esta situación el blanco está presionando lentamente con los peones colgantes, está avanzando, está ganando espacio y el rival plantea situaciones tácticas, o sea, sacrificar un peón con tal de ganar una calidad y molestar. Sin embargo, el blanco acepta el sacrificio de calidad con tal de conseguir esta posición. Caballo H6 jaque, rey H8, caballo por F7, rey G8 y ahora una repetición de jugadas con tal de ganar un poco de tiempo, ¿no? Caballo H6, rey H8, vean que estamos ya en la jugada 33, es decir, están cercanos al control de tiempo y el blanco va a necesitar este tiempo para definir la partida. Lo que pasa que, bueno, si ahora llegara a jugar caballo F7 ya sería tablas, por eso es que ahora cambia la opción y juega alfil E5. Entonces es bastante curioso, pero de esta manera el blanco logra retener el caballo en H6, lo cual es bastante bueno para justamente mantener la iniciativa. El negro intenta defender jugando con dama G6, una jugada bastante interesante con intención de cambiar las damas y en ese caso quedaría atacado el caballo de H6, el alfil de E5, es decir, sería bastante complicado, pero el blanco tiene la intermedia alfil G4. Aprovechando la circunstancia de que ahora el caballo de B3 está amenazado por la dama, este es un factor realmente importante en la posición, y que la torre en C8 también ahora está atacada. Por supuesto que el negro ahora juega torre por C4, pero es otra vez bastante curioso que no termina siendo la mejor opción. Parece ser que es un poco mejor jugar torre CD8, dama por B3, dama por H6 y F4, con lo cual tenemos una posición con amplia compensación para las blancas, pero que todavía no está para nada definida, porque el negro tiene algunos recursos gracias al alfil de F8, ¿no? Es decir, todavía la posición es peleada, hay algunas alternativas para tratar de salvar la posición, aunque el blanco sí es que está mejor en esta situación, ¿eh? Entonces, bueno, en la partida vino torre por C4 que parece muy lógica, pero que tiene el gran inconveniente que después de dama por B3 queda atacada la torre en C4, entonces no se puede recuperar el material inmediatamente. Torre por E5 es lo que había planificado Kramnik, pero se encuentra con que luego de torre por E5, torre C1 jaque, rey H2, alfil D6, y que parece que está comiéndose la torre, y de hecho lo está haciendo, el problema es que la posición que resulta de todo esto es desventajosa. ¿Por qué? Porque viene F4, alfil por E5, F por E5, G por H6, dama E3 y el poder de estos dos peones compensa absolutamente cualquier tipo de problema material, ¿sí? Es decir, estos dos peones van a empezar a avanzar y esto va a estar perdido. El negro intenta el último truco con dama B1 y ahora muy interesante saber qué peón avanzar. ¿Cuál avanzamos? ¿Qué opinan? Bueno, importante avanzar el peón de D6. ¿Por qué? Por una simple razón, porque la casilla que está detrás del peón está controlada por el alfil, entonces de esa forma es más difícil de frenar. Vino torre H1 jaque, rey G3, torre 1, dama F4, y después de torre F1 simplemente cubrimos con el alfil, y vean cómo la torre ahora no se puede dirigir hacia D1 para defender el peón. Entonces se está amenazando ahora dama F8 mate, se está amenazando el D7, el dama jaque seguido de D7, se está amenazando el 6, es decir, hay múltiples amenazas, por lo cual el negro decide abandonar la partida. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de esta partida? ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos que llevar en una situación como esta? Primero y principal, una cosa importante es que cuando nosotros tenemos una debilidad estructural, debemos intentar jugar de forma dinámica, porque en general si tenemos debilidades estructurales, tenemos dinámica. Por ejemplo, en este caso, peones colgantes se transforman en actividad de piezas, ¿sí? Columnas abiertas, más espacio, etc. Por otro lado, otra cosa muy importante es que cuando estamos presionando mucho en la posición del rival, piensen en que el otro va a intentar liberarse de alguna forma. Normalmente suele ser con trucos tácticos. Entonces, no tengan miedo si el rival los está atacando. Es bastante normal que suceda eso cuando están quedando peor. Lo que deben hacer es considerar alguna forma activa de frenar sus amenazas. Por ejemplo, el sacrificio posicional de una calidad es realmente muy interesante a la hora de llevar a cabo este tipo de circunstancias, ¿sí? Eso es otro concepto realmente muy importante y por supuesto ni hablar de que hay que calcular muy preciso y no ceder ante el miedo de
que me están atacando, que tal vez si me hace esto, si me hace el otro, no. Tenemos que calcular preciso y recordar que el sacrificio posicional de calidad o de alguna pieza puede ser una muy buena estrategia para no perder la iniciativa y poder contragolpear de forma precisa y poder ganar la partida, como por ejemplo hizo Anand en esta misma, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido toda la clase, que hayan quedado claros los conceptos y por supuesto nos estaremos viendo en un próximo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias por ver el video. Chau, chau.